viene el lobo y llegó el lobo. Y esto es lo que está ocurriendo en los centros particulares, sobre todo porque a partir del 1 de julio debe haber un incremento de 300 balboas en el salario de los docentes y a partir del 1 de enero del otro año de 300 más. Es decir, doblarían el salario en menos de 6 meses y obviamente esto es un quebradero de cabeza del lado de ustedes, profesor Luis Lazo, bienvenido, de la Unión de Centros Particulares. Centros Educativos Particulares. ¿Cómo se traspasa eso? Ese costo ¿a quién? Bueno, definitivamente ya la Unión Nacional de Centros Educativos Particulares y los diferentes colegios que han hecho sus reuniones con los padres de familia han notificado que definitivamente es intransferible. No existe forma alguna en que los diferentes colegios puedan, por los diferentes aumentos que se puedan realizar de forma escalonada o como sea, que el padre de familia pueda asumir un costo en diferentes periodos de 300, 300 y 300 de un 150% del salario de donde partió precisamente esto. Y empezando la entrevista le preguntaba, profesor, ¿qué peso tiene el salario de un docente en los costos generales de una escuela? Bueno, nosotros, el cual varía de acuerdo a cada centro educativo, pero estamos en un promedio de un 65 a un 75% dependiendo del centro educativo, de acuerdo a cuánto paga y cuántos son los ingresos percibidos de acuerdo a la colegiatura o la anualidad que nosotros llamamos de un estudiante. Es decir, es algo que va a incidir, realmente incide directamente en el costo de la escuela. El mayor costo que puede tener un centro educativo en relación a ingresos es su costo de planilla. Y estamos hablando de que usted a partir del otro mes, los costos suyos de planilla aumentarán 50% más de lo que ya están. Bueno, posiblemente más para algunos colegios puede ser un 50% dependiendo de cuánto sea lo que están pagando a sus docentes. Hay algunos centros educativos que ya hicieron la primera equiparación, que pudieron haber hecho la primera equiparación o que sin haberla hecho en su momento ya estaban dentro del rango. Es decir, que ahora mismo se parte de un salario de 598 y el primer aumento que se le dio a los docentes del sector oficial, que no correspondía por ley al del sector particular, eran 300 balboas, así que ya quedaban en 800, más los centros educativos particulares podían estar en 600 balboas porque no le correspondía la equiparación. Pero a partir del 1 de julio de este año, entonces le corresponde los primeros 300 y los otros 300 que corresponde, así que estamos hablando de 600, así que no el 50%, sino prácticamente el 100%, que daría un docente, pasaría que estuviera ganando 600 balboas o 598 de acuerdo al mínimo establecido por la categoría que pueda tener un docente a 1.200 balboas. Pero y eso a cambio de nada, es decir, fue un aumento dado por el Ministerio de Educación sin que los docentes tengan que hacer ningún tipo de actualización, someterse a ningún examen, nada. No. Inicialmente, parte con el aumento fue prometido en el gobierno del presidente Ricardo Martinelli bajo la administración del Ministerio de Educación de Lucy Molinar, en donde el decreto 155 establecía que iba a ser un aumento escalonado de 300, 300 y 300 balboas, condicionado a cada uno de los diferentes centros educativos que cumplían con un plan de mejora. Es decir, de que el centro educativo que cumplía con el plan de mejora recibían los docentes y su personal directivo estos 300 balboas. Aquellos docentes de los sectores oficiales que no lo cumplían, lamentablemente no percibían eso. Así que esto traería diferencias entre un centro educativo y por consiguiente una motivación para todos, tanto el que lo está recibiendo como el que no lo está recibiendo, de mejorar la calidad de la educación, mejorar los centros educativos oficiales que se encontraban, que era la intención de que la educación oficial mejorara, el estudiante de un centro educativo oficial mejorara su calidad de educación y los centros educativos también en su infraestructura no fueran tan deterioradas por el cuidado que iba a tener tanto administrativo como personal docente a cambio de recibir el aumento de 300, 300 y 300. ¿Ustedes han sentido la deserción de alumnos de los colegios particulares hacia las públicas? Sí, la misma ministra de Educación ya hizo la declaración de que, de acuerdo a sus estadísticas, para el año 2015
hubo una deserción de 20.000. Estamos hablando entonces que la del 2016 todavía no han sido públicas, así que vamos a asumir que igualmente pueda tener un mismo rango. Estamos hablando de 20.000 más, entonces es probable que en 2 años haya una deserción del sector particular al sector oficial de 40.000. Y se puede esperar un mayor incremento precisamente para el 2018 por razones de los aumentos que los centros educativos particulares están prácticamente obligados a hacer a los padres de familia por razón de tener que, o por ley también obligado, equiparar los salarios del sector oficial. Quiere decir que nosotros nos estamos enfrentando el próximo periodo lectivo a aumentos importantes de matrícula. Bueno, definitivamente en lo que tengo conocimiento, los mismos centros educativos, no todos, hay centros educativos que ya le pagan por encima de eso. Correcto, y por consiguiente están haciendo aumentos de 30, 40, 50 balboas porque ya están en salarios de 800, 900 balboas. Pero resulta que los colegios precisamente que están pagando 400, 500, 600 balboas porque es una realidad en un momento determinado, no pueden hacer aumentos sustanciales y los aumentos que están haciendo son de 10 balboas porque precisamente tienen un segmento de la población de clase media baja, la más golpeada, en donde están pagando 50, 60 balboas en una mensualidad. Entonces, el decirle a un padre de familia que está pagando 60 balboas de una cuota mensual que tiene que pagar ahora 40 balboas más, serían 100 balboas, entonces definitivamente. ¿Qué hacen los colegios? Hacen aumentos pequeños de 5, 10 o 15 balboas. Le preguntaba, prof, porque ¿puede darse el cierre de escuelas privadas por esta medida? Sí, es que esa es una realidad que a lo mejor no se ha visto en la magnitud que realmente lo es. Un centro educativo que está pagando 600 balboas a su docente y que ahora a partir del 1 de julio, en la primera quincena que se va a ver reflejado, tiene que pagar 1.200 balboas, el mismo centro educativo se ve imposibilitado el poder cumplir con esto y llegará el momento, esperemos que no sea así, que este año cierre su puerta o al terminar el año lectivo anuncie. Y ya tenemos conocimiento de un centro educativo que me voy a reservar porque no tengo vinculación con el centro, que ya ha anunciado el cierre del periodo de su servicio para el periodo lectivo 2018. Entonces ya empezó, o sea, esto ya empezó, no es que es una amenaza, es una posibilidad, es algo inminente que se va a dar precisamente. Bueno, profesor, suerte entonces, porque realmente la educación privada y la educación en general, pero la privada en concreto es, yo creo que pilar de un gran una forma de ascender socialmente y económicamente. Es decir, eso te da roce con otro tipo de personas, eso te da pues ciertos conocimientos y obviamente te puedes accesar a una mejor universidad. Así que yo creo que estamos jugando con fuego y esperemos que se tomen este problema en su justa dimensión. Vamos a esperar que realmente se nos den las respuestas que consideramos necesarias para poder que el sector particular de la educación no quede cercenado. Definitivamente no es conveniente que existan, como nosotros en su momento, en su justa dimensión lo vemos, de que posiblemente queden dos tipos de educación. La educación oficial y la elitista, correctamente. Así que esperemos que haya soluciones prontas. A mí, lo esperamos todos. Gracias, profesor Lazo.